3. 36,758, aplique a todo la regla del 80-20. Siempre tenemos tiempo para todo, si lo usamos bien. Johann W. Wolfgang von Goethe. La regla del 80-20 es uno de los conceptos de administración del tiempo y de la vida que más le pueden ayudar. También se la llama principio de Pareto, por su creador, el economista italiano Vilfredo Pareto, que por primera vez escribió sobre ella en 1895. Pareto observó que la gente de su sociedad parecía estar dividida naturalmente en lo que él llamó los pocos que son vitales, el 20% superior en términos de dinero e influencia, y los muchos que son triviales, el 80% inferior. Posteriormente descubrió que virtualmente toda la actividad económica estaba sometida también a este principio. Esta regla dice, por ejemplo, que el 20% de sus actividades valen por el 80% de sus resultados, que el 20% de sus clientes constituyen el 80% de sus ventas, que el 20% de sus productos o servicios explican el 80% de sus ganancias, que el 20% de sus tareas valen el 80% de lo que hace, etc. Esto significa que si tiene una lista de 10 asuntos que hacer, 2 de esos asuntos van a valer tanto o más que los otros 8 asuntos en conjunto. Número de tareas versus importancia de las tareas. Es un descubrimiento interesante. Cada una de esas tareas ocupa el mismo tiempo si se las realiza. Pero una o dos de esas tareas van a aportar 5 o 10 veces el valor de cualquiera de las otras. Y, con frecuencia, uno solo de los asuntos de una lista de tareas que tiene que hacer puede valer más que el conjunto de los otros 9 asuntos. Esta tarea es, siempre, el sapo que se debe tragar primero. Adivina cuáles son los asuntos que la persona promedio probablemente va a postergar. La triste verdad es que la mayoría de la gente posterga del 10 al 20% de los asuntos que son más valiosos e importantes, los pocos que son vitales. Se ocupan, en cambio, del menos importante 80%, los muchos que son triviales que contribuyen muy poco a los resultados. Concéntrese en las actividades, no en los logros. A menudo vemos personas que pasan todo el día muy ocupadas pero parecen lograr muy poco. Esto es así casi siempre porque trabajan en tareas de poco valor y postergan el par de actividades que podrían ser verdaderamente importantes para su empresa o su carrera. Las tareas más valiosas que puede hacer cada día son, a menudo, las más duras y complejas. Pero la recompensa por completarlas eficazmente puede ser tremenda. Por esta razón debe negarse de manera tajante a trabajar en tareas del 80% inferior mientras tiene pendientes otras tareas del 20% superior. Antes de empezar a trabajar, pregúntese, ¿esta tarea se encuentra en el 20% superior de mis actividades o en el 80% inferior? Regla: resista la tentación de terminar primero con lo pequeño. Recuerde que cualquier cosa que haga reiteradamente termina por convertirse en un hábito difícil de erradicar. Si opta por empezar el día con tareas de poco valor, muy pronto va a desarrollar el hábito de empezar siempre con este tipo de tareas. Y esta no es la clase de hábito que quiere desarrollar o conservar. La parte más dura de cualquier tarea importante es, justamente, empezar a hacerla. Una vez que verdaderamente empieza a trabajar en una tarea valiosa, parece que se motiva naturalmente para continuar. A una parte de su mente le gusta trabajar en tareas significativas que de verdad marcan una diferencia. Su trabajo es alimentar sin pausa esta parte de su mente. Motívese a sí mismo. Basta con pensar en empezar y terminar una tarea importante para motivarse, lo cual ayuda a superar la postergación de las decisiones. El hecho es que el tiempo que se requiere para completar un trabajo importante suele ser el mismo que se requiere para hacer un trabajo sin importancia. La diferencia es que obtiene una tremenda sensación de orgullo y satisfacción si completa algo valioso y significativo. Sin embargo, si completa una tarea de poco valor, y utiliza la misma cantidad de tiempo y energía, casi no obtiene gratificación alguna. La administración del tiempo es, en verdad, administración de la vida, administración personal. Es, realmente, la toma de control de la secuencia de los sucesos. Administrar el tiempo es controlar lo siguiente que hará. Y siempre será libre para elegir la tarea que hará después.
Su capacidad para escoger entre lo importante y lo sin importancia es la clave que determina su éxito en la vida y en el trabajo. Las personas eficaces y productivas se disciplinan para empezar por la tarea más importante que tienen delante. Se obligan a tragar ese sapo, cualquiera que sea. El resultado es que logran mucho más que la persona promedio y son mucho más felices. Este también tiene que ser su modo de trabajar. Tráguese ese sapo. 1. Haga una lista de todos los objetivos, actividades, proyectos y responsabilidades clave de su vida actual. ¿Cuál de ellos podría estar en el 20% superior de tareas que representan o podrían representar el 80 o 90% de sus resultados? 2. Decida hoy mismo que va a ocupar más tiempo trabajando en esas pocas áreas que verdaderamente pueden constituir una diferencia positiva en su vida y en su carrera y que ocupará menos tiempo en actividades de menor valor.